Mateo 14, del 13 al 21, por favor. Mateo 14, del 13 al 21. Después de leer esta cita, vamos a ver un video. Dice la palabra del Señor en Mateo 14, del 13 al 21, de la siguiente manera. Oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto, apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que se vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, fíjense bien, hermanos, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y niños. Vamos a ver un video, hermano, relacionado con esto. Quiero que por favor se meta usted en el video, que usted esté ahí cerca del Señor Jesús y que pueda ver en realidad o sentir la multiplicación de los panes. No sé si está listo, se lo mandé aparte en un enlace, no venía como parte de la presentación, sino que se lo mandé en un enlace, Salvador. Creo que vamos a tener que esperar un momentito. Ahí está ya. Muy bien. El lugar es desierto y la hora ya muy entrada. Despídelos para que vayan a las aldeas y compren para sí pan, porque no tienen que comer. Dadles de comer. ¿Quieres que compremos pan suficiente para alimentarlos a todos? ¿Cuántos panes tenéis? 5 y 2 peces. Traédmelos. Dividid a la gente en grupos de 50 para alimentarlos. Oh Padre, Señor del cielo y la tierra, gracias por tu generosidad. Amén.
Este es uno de los milagros más grandes y extraordinarios sobre la faz de la tierra. Le pregunto, hasta la fecha, hoy, 25 de septiembre del 2021, ¿usted ha visto alguna vez un milagro de multiplicación como el que hizo el Señor Jesús? Yo en lo personal no he vuelto, aunque la tecnología ha avanzado, nadie va a poder hacer lo que hace el Dios verdadero, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Príncipe de Paz. Nadie va a poder hacer lo que hizo Jesús. Y si usted se fija, a mí me encanta el final del video, cuando el Señor Jesús trae una sonrisa espectacular de ver las maravillas que su Padre hizo a alimentar alrededor de entre 13,000 y 15,000 personas como mínimo, hermano. Probablemente sea más o quizás un poquito menos. ¿Qué haría en este momento si yo le dijera, bueno, hermano Roberto, vamos a darle de comer a la grey ahorita? Lo mismo le dijeron los discípulos al Señor Jesús. ¿Y saben qué? El discípulo le estaba dando órdenes al Señor Jesús. Ve y manda a su casa a la gente. Existen, hermanos, dos tipos de personas, dos tipos de hijos de Dios: la multitud y los discípulos. Yo quisiera preguntarle esta mañana a usted, después de haber visto esto, ¿qué cree que es usted? Si usted hubiera estado con el Señor Jesús, ¿qué cree que sería usted? ¿Multitud o discípulo? Y hay una diferencia exorbitante entre ser multitud y ser discípulo. ¿Cuántos discípulos eran? 12. ¿Cuánta multitud era? Miles. Pongámosle 10,000 para no irnos tan arriba. 10,000. ¿Y cuántos discípulos? 12 discípulos, hermano. Y yo le pregunto esta mañana a usted, si usted hubiera estado en aquel tiempo allá, porque probablemente parte de esa multitud sí en realidad sean discípulos de Jesús, pero si usted hubiera, si podemos poner la siguiente lámina, ¿qué soy yo? O sea, me pregunto yo, Edgardo Miranda, ¿qué soy? ¿Discípulo o multitud? Y vamos a ver esta mañana, hermanos, las características de la multitud y vamos a ver las características del discípulo. Y usted va a poder al final de esta enseñanza o de esta prédica decir, Señor, sinceramente soy multitud, algo tengo que hacer para convertirme en discípulo. Vamos a ver en primer lugar las características de la multitud. Las características de la multitud es que no se integra. O sea, llega a una iglesia y se sienta y es oidor y pasa oyendo y recibiendo. O sea, no se integra a una congregación. Solo es parte de los que llega y no forma parte de nada. Yo le pregunto a usted, dentro de estas características, ¿usted está integrado a la iglesia Jehová Provee? ¿Usted es un miembro activo que le sirve, que alaba al Señor, que sirve en un ministerio, en espíritu y en verdad? Pregúnteselo usted, o sea, a mí no me responda. Pero yo le digo que la multitud únicamente no se integra, no es parte de una... hay una palabra bien bonita que se llama comunidad, no es parte de la comunidad. En segundo lugar, aquellas 10,000 personas tenían diferentes razones por las que seguir a Jesús. Dentro de esas razones que buscaban el beneficio personal. O sea, ¿cómo llegamos al Señor Jesús como bombero? Padre, aquí está esta gran llamarada, págala. Padre, aquí tengo este gran problema y vengo y sí me arrodillo y te oro. Ellos buscaban beneficio personal. Si usted se fija en los versículos, al principio dice, en el versículo, ya le digo que era... Dice, y saliendo Jesús vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y dice, cuando anochecía, ahí en la palabra dice que Él los sanaba. En uno de los versículos dice que Él los sanaba. Entonces, la multitud lo seguía buscando sanidad. O sea, ¿por qué está usted este día aquí? ¿En realidad buscando en espíritu y en verdad al Señor? ¿O buscando algún propósito o llenando alguna necesidad que usted tiene? Y le digo, no es malo buscar, porque Dios es un Dios poderoso y que le puede sanar. Pero no basta con buscar sanidad, hermanos. Hay que buscar al Señor en espíritu y en verdad, porque eso es lo que quiere, porque no quiere que usted sea una multitud, sino que quiere que usted sea un verdadero discípulo, hermano. No ve el milagro, sino que solo se goza de él.
Si usted se fija en el video, los apóstoles están separados allá atrás y los más, porque hay también diferencia entre apóstoles y apóstoles cercanos a Dios. Si usted se fija, habían 3 que eran los más cercanos al Señor, que eran los que le decían: Señor, ¿y qué hacemos con esta multitud? Allá estaban los otros 9 y eran parte, pero la multitud no ve el milagro. Imagínense ustedes qué extraordinario. Ahí medio el video lo nota, pero qué extraordinario son salir y salir y salir y salir y salir y salir y salir panes y peces, y más y como 10,000 panes y como 10,000 peces. ¡Qué extraordinario! Los discípulos vieron el milagro. Usted en esta iglesia está viendo los milagros, hermanos. Se está gozando de los milagros que Dios hace extraordinariamente en esta iglesia. Yo le he contado hoy uno de la sanidad de mi suegro y que esta iglesia fue parte de ese milagro, hermano. ¿Usted es multitud o es discípulo? O sea, es parte que le dice: hermano, mira, hoy vamos a orar por tal y tal cosa. Venga, hermano, a las 5 de la mañana y comencemos a orar y a clamarle a Dios. Esos son los discípulos. Esos son los discípulos. El hermano pide: acompáñame en oración, vengan a las 5 de la mañana. Esta comunidad está obligada a venir a orar, no por convicción o por mandato del pastor, sino por convicción de buscar en espíritu y en verdad al Señor. La multitud solo se goza del milagro, no lo ve. O sea, la multitud comió. Haber dicho: wow, este Jesús tiene una fábrica de panes aquí a la vuelta. No se puso a pensar que pudo haber pensado la multitud. La multitud dijo: bueno, ¿y de dónde sacó los panes? O simple y sencillamente se sentó y comió. Que han de haber estado extraordinarios. Usted ya se pone a pensar qué calidad de pan tan sabroso que viene de las manos de Jesús. Un pan extraordinario y unos peces que han de haber sido, no es nada del Boca Colorada que nos comemos fritos nosotros. Panes y peces extraordinarios. La multitud se sació. La mayoría de esa multitud que estaba ahí únicamente era un oidor y no un hacedor de la palabra, hermanos. Un oidor y no un hacedor de la palabra. ¿Usted es únicamente oidor? Aquí esta iglesia viene únicamente a oír. Qué bueno que viene a oír, porque la palabra nunca vuelve vacía, pero usted debe de convertirse en un hacedor de la palabra. Y no me gustaría concentrarme en la multitud, porque al final lo que menos queremos es convertirnos en multitud. Me gustaría concentrarme en lo que significa un discípulo, y son muchísimas cosas, hermanos, lo que implica ser un discípulo de Dios. Yo estaba pensando ahora en la mañana que si Jesús hubiera venido a escoger los discípulos aquí al Salvador, ¿a dónde hubiera ido? Creo que en primer lugar hubiera ido al puerto de la Libertad a buscar pescadores, o quizás al puerto de Acajutla a buscar pescadores. Y yo estoy más que seguro que si el hermano Roberto estuviera ahí, Dios lo hubiera llamado como un discípulo de él. Y puedo quizás mencionar a otro pastor que conozco, que es el hermano David Ruiz, que es un pastor tremendo, un siervo de Dios. También yo estoy seguro que lo hubiera escogido a él. Y paro de contar, hermanos. Paro de contar. Si podemos poner por favor la siguiente lámina. Que se ponga de pie el verdadero discípulo. Yo en realidad me gustaría que al final de esta enseñanza o de esta prédica, usted tenga el valor de ponerse de pie si es un verdadero discípulo de Dios. Si va a ver el montón de características que vamos a poder estudiar esta mañana y decir: yo soy verdadero discípulo de Cristo. Soy verdadero discípulo. Puedo ponerme de pie y decir: Señor, heme aquí. Envíame a hacer lo que tú quieras por el reino de Dios, por el pueblo. En primer lugar, hermano, déjeme decirle que para ser un verdadero discípulo se requiere haber tenido un encuentro personal con Jesús. Y en este momento a mí me gustaría hablarle, si estamos transmitiendo en línea o a usted que nunca ha tenido un encuentro personal con Jesús, que hoy es el mejor día para poder iniciarse como discípulo. Y nadie puede ser un discípulo del Señor Jesús si no le conoce. Y esta mañana quiero decirte a ti que nunca has tenido un encuentro personal con Jesús, que hoy es el mejor momento. Dice: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Yo no sé si tú ya has tenido un encuentro personal con Jesús, pero al final de esta enseñanza yo voy a orar, porque si tú nunca has tenido un encuentro personal con Jesús, hoy es el momento de aceptar al Señor como tu Dios, como tu Señor y como tu Salvador. Ese es el primer principio para poder convertirse en un verdadero discípulo. Quien no conoce a Jesús no puede ser discípulo de Él. Así de sencillo. Si usted en realidad ya tuvo un encuentro personal con Jesús, entonces usted le puede poner al listadito de ver si en realidad es un verdadero discípulo, ya le puede poner el cheque más importante, que es conocerle. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Pero mire que vienen una cantidad de características de los discípulos, y me gustaría que hiciera una autoevaluación personal para ver si en realidad usted tiene todas estas características. Mire qué interesante todo esto. En primer lugar, después de haber tenido un encuentro personal con Jesús, estamos hablando de personas que ya conocieron a Jesucristo. Dice aquí, ya vamos a leer las citas. ¿Ahora? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le dedica a la oración? Hoy el hermano estaba pidiendo 2, 3, pues aquí deberían de ser 15, 20 de una sola vez. ¿Cuánto tiempo ora? ¿Cuánto tiempo busca a su Señor como discípulo en oración? ¿A qué horas lo hace? Porque el hermano decía a las 5 de la mañana, estoy totalmente de acuerdo. A mí me encanta orar de madrugada, en paz, en tranquilidad, sin interrupción, en una conexión total y directa con nuestro Señor Jesús. Ora usted. En segundo le dice, está a tiempo completo. ¿Qué significa eso? No es que se va a dedicar como el hermano Roberto al pastorado, sino que conectado al 100% con Dios en todo el día. Eso es estar a tiempo completo. Una conexión total. Mire, uno de los momentos más bonitos, yo no sé si usted tiene la oportunidad de agarrar su carro e irse al trabajo. Ese momento de ir, primero no vaya oyendo el salsón y no vaya oyendo, está bien que guste ese tipo de música, pero comience su día escuchando alabanzas, hermano, conectado totalmente con Dios. Mi esposa tiene una gran cualidad: cuando se levanta yo ya no lo hago porque sé que ella lo va a hacer. Al solo despertar pone su celular a poner alabanzas. Andrés también lo hace. Conectado con Dios a tiempo completo. Conectado con Dios a tiempo completo. En tercer lugar, un discípulo sabe convivir entre hermanos. Mire lo que estaba diciendo el hermano Roberto, y yo en realidad, hermano, pues nosotros nunca pensamos en esto, pero créame que a partir de la próxima vez nosotros vamos a pensar en el otro, porque dando es como recibimos. ¿Sabe convivir entre? Esto debería de estar rebalsando, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que dando es como recibimos. Las bendiciones no vienen al creyente si no comparte. Le voy a repetir, las bendiciones no vienen al creyente si no comparten, hermanos. Debemos de compartir los unos con nosotros. Debemos de compartir, convivir entre hermanos. Y dice como número 4, conoce a su Señor. Yo lo puse como número 1. No sé por qué ahí alguien me lo movió. Únicamente ha de haber sido yo. Pero el primer lugar es conocer. ¿Conoce en realidad a su Señor? Ya dije, ya tuvo un encuentro personal con Jesús, pero lo ha conocido como un Dios poderoso, como un Dios milagroso, como un Dios proveedor, como un Dios misericordioso, como un Dios sanador. ¿Lo conoce en realidad usted, hermano? O sea, ¿conoce a su Señor Jesús? Dice también, y este quizás es uno de los temas que más nos cuesta a nosotros, que un verdadero discípulo, en primer lugar, le dedica tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedica usted a su Señor en servirle aquí en esta iglesia o en algún ministerio fuera de la iglesia? ¿Cuánto tiempo? Le pregunto, piense ahorita usted. Sí, tiene razón, el hermano Edgardo, yo le dedico tantas horas a la semana. Qué bendición más linda esa. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto dinero le da el Señor? Dice la palabra, traed los diezmos al alfolí y así abriré las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunda. ¿Le abunda a usted, hermano? ¿Le sobra? Porque si el Señor no miente, o sea, el Señor es un Dios milagroso. Así como multiplicó los panes, así va a multiplicar sus ingresos. Si usted en realidad se compromete a diezmar fielmente al Señor, a diezmar fielmente, y el esfuerzo, sí, muchas veces se requiere esfuerzo. Y no muchas veces, siempre se requiere esfuerzo. Un discípulo se esfuerza por servirle a Dios. Un discípulo no viene a improvisar aquí en alabanza. Un discípulo viene bien preparado a servirle a Dios un domingo y viene con ganas, con entusiasmo, con gozo, con alegría a servirle al Rey de Reyes, hermanos. Tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Cumple usted con esos 3 requisitos? ¿Cuánto tiempo le está dedicando usted al Señor?
Sexto, perseverante. Perseverante. Yo veo que esta congregación, hermano, es bastante perseverante. O sea, los domingos casi que veo las mismas caras. Y eso es una bendición. Persevere en el Señor y usted va a comenzar a ver cómo Dios va a comenzar a transformarlo de multitud a discípulo. Únicamente siendo perseverante usted puede ser en realidad un discípulo. Y le pregunto, ¿qué quiere Dios? O sea, yo le pregunto, ¿qué quiere el Señor Jesús? ¿Quiere multitudes o quiere discípulos? Claro, discípulos, hermanos. Sí, Dios tiene misericordia de las multitudes, pero Dios lo quiere a usted como su discípulo y me quiere a mí como su discípulo. Y quiere discípulos obedientes, y quizás la parte número 7 hubiera sido la número 2. Porque una de las cosas que más nos cuesta como creyentes es obedecer la palabra del Señor. No es fácil obedecer la palabra de Dios, pero un discípulo es obediente. Y ahora yo le pregunto, ¿obediencia a quién? En primer lugar a la palabra, en segundo lugar sometido a sus autoridades, siempre y cuando no violente ningún principio bíblico, ¿verdad? Que venga el hermano y pida colaboración. Esta iglesia debería de estar abarrotada cuando el hermano o los pastores de esta iglesia piden eso. La obediencia a Dios es importante para poder convertirse en un verdadero discípulo. Un discípulo desobediente, así de sencillo, no es discípulo, es multitud, hermanos. Yo le voy a decir una cosa, hay un montón de multitud que está luchando por convertirse en discípulo. Por lo menos en esa parte tenemos que estar nosotros. Ser un verdadero discípulo es obedecerle a Dios. Es obedecerle a Dios. Si podemos poner la siguiente lámina, pero antes de eso vamos a leer Hechos 1 del 12 al 15. Vamos a ver qué dice la palabra. Antes de cambiar la lámina vamos a leer dos citas ahorita. Hechos 1 del 12 al 15. Dice de la siguiente manera: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entraron, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simeón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y reunidos eran como 120 en número. Ahí podemos ver los 12 apóstoles. Si usted se remonta a la palabra de Dios y vemos un poco el contexto de este versículo, aquí el Señor había estado ya, ¿cuánto tiempo? A ver quién me contesta. ¿Cuánto tiempo después de que resucitó estuvo Dios entre sus discípulos? ¿Cuánto tiempo? A ver. Dice el hermano 40 días. ¿Cuánto tiempo? 40 días, hermano, exactamente. 40 días estuvo el Señor Jesús en medio de sus discípulos después de haber resucitado. Han de haber sido los 40 días más intensos y extraordinarios de los discípulos, porque vivieron en medio de un Dios resucitado. Ahora, no hay diferencia entre esos 40 días y la actualidad, porque nosotros creemos en un Dios resucitado y nosotros somos discípulos que creemos en un Dios resucitado, igual que lo gozaron en presencia física y nos gustaría a nosotros, pero dice que ellos perseveraban ¿en qué? Y todos perseveraban unánimes, hermanos. La unanimidad es parte del discípulo también. Dice que se perseveraban unánimes ¿en qué? En oración, en ruego. En oración y en ruego. Por eso yo lo ponía en primer lugar. Ahora, ¿cuánto tiempo? Dice que ellos perseveraban en oración y en ruego. Mire también lo que dice Juan 6 del 1 al 15. Este párrafo de la palabra también encierra un montón de cosas extraordinarias de qué es lo que hacían los discípulos cuando seguían al Señor Jesús. Y se los voy a compartir ahorita. Busque por favor
Juan, capítulo 6, versículo del 1 al 15. Y es lo que estudiábamos prácticamente al inicio de hoy, pero sí es Juan 6, del 1 al 15. Después de esto fue a otro lado del mar de Galilea, de Tiberias, y le seguía la gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó ahí con los discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero este decía para probarle, porque él sabía que había de hacer. Y Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simeón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes. Aquí hay un poquito más de detalle en cuanto a la multiplicación. Hay un muchacho que ahí andaba sus 2 pancitos, sus 5 pancitos y sus 2 peces. Comía bien el muchacho porque se comía 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Pero bueno, el Señor usó a este muchacho para que proveyera esos 2 panes, esos 2 peces y esos 5 panes que él iba a multiplicar. Dice: entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados ahí mismo. De los peces, cuánto querían. Repitamos esto: cuánto querían. O sea, era una gran cantidad. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada y que sobraron a los que habían comido. Y aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, y volvió a retirarse al monte él solo. Aquí encontramos varias características que vamos a ver más adelante. Un discípulo sirve. Un discípulo es el servidor más grande. El Señor no le dijo: vayan a traer a unos 20 de la multitud para que ellos repartan el pan y los peces. Lo pudo haber dicho, ¿sí o no? No, le dijo: ustedes le van a repartir a toda esta multitud, que eran como 10,000 personas. Imagínense qué trabajo más, como decimos en buen salvadoreño, más perro para los discípulos. O sea, repartir 5,000 a 5,000 hombres con sus hijos y con sus esposas, repartir. Imagínense esos 12 apóstoles, le ha de haber tocado yuca, y por eso repartió de 50 en 50. Entonces le decía: ok, vos vas a agarrar estos y estos. Imagínense ustedes cuánto tiempo calculan. A ver, ¿quién es bueno para los números? ¿Cuánto tiempo calcula que se tomó en alimentar a esas 5,000 personas? Exactamente, así van a enfriar los peces, ¿verdad? O los panes. ¿Cuánto tiempo? No, ¿cuánto? 2 horas, dice, por ahí calculo yo también, unas 2 horas y media en poder repartir. Entonces, significa que hubieron 2 horas y media de milagro y de multiplicación, milagro tras milagro. ¿Cómo es su vida? Su vida es de una multiplicación constante de las bendiciones que Dios, y de ver milagros día con día. O sea, ¿cómo es su vida? ¿Usted ve los milagros de Dios diariamente? ¿O le cuesta ver los milagros de Dios? De hecho, los que estamos aquí sentados somos un milagro de Dios. Bueno, yo soy un milagro de Dios sobreviviente del COVID. Somos un milagro de Dios de estar sanos en este momento, hermano. Ese es un milagro de Dios. Y decía el hermano que Josué le decía: vaya a vacunarse. Estaba dando órdenes el hijo, así como los discípulos al Señor Jesús, ¿verdad? Y me encanta su respuesta: no, voy a tomarme un tiempo de oración para ver si me vacuno. Nosotros lo hicimos, nos costó mucho poder convencernos de que teníamos que vacunarnos, y de hecho ya estamos vacunados. Nos mandó como 3 días la bendita vacuna, porque como nos dio COVID fuerte, así nos mandó como 3 días a la cama.
¿verdad? Pero ¿usted ve los milagros día con día? ¿Ve los milagros día con día? ¿Sí? ¿Ve los milagros día con día usted? O sea, yo le pregunto, ¿ve los milagros día con día? ¿Usted puede celebrar ahorita algún milagro reciente que Jesús ha hecho en su vida? Yo estaba compartiéndoles la sanidad de mi suegro. Y otras cosas que uno ve día con día, pero si podemos poner la siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina, Salvador, por favor. Vamos a ver, aparte de esta característica, vamos a ver la característica de un discípulo verdadero de Jesucristo. Dice de la siguiente manera, que un discípulo es uno que aprende, es un aprendiz, no es un alumno. Es diferente, un discípulo es un aprendiz. Usted, hermano, tiene que tener aquí dentro de la congregación al menos 5 o 10 hombres que sean sus discípulos cercanos para que usted pueda multiplicar a los que han de estar al frente de esta iglesia. Pero un discípulo es un aprendiz. ¿Usted ya ha visto alguna vez algún aprendiz? Bueno, el hermano Nelson tiene aprendiz de mecánico, ¿verdad? Haceme esto, pasame aquí, apretame allá, tráeme esto, tráeme aquello, tráeme aquí. No es un alumno con privilegios, es un aprendiz con responsabilidades, únicamente, 0 privilegios. Eso es un discípulo, o sea, es un aprendiz. Y la verdad que un aprendiz no es un estudiante que se sienta a escuchar, sino que es alguien que sigue al maestro y aprende lo que ve. Ojo con esto, escucha de él y luego lo imita y aprende mientras practica. Eso es un discípulo. Un discípulo aprende mientras practica. Un discípulo de Jesucristo es alguien que se niega a sí mismo, es alguien que toma su cruz y sigue a Jesús. Y esto es duro. Cuando Jesús menciona eso, yo creo que no está eso aquí, pero cuando Jesús menciona que debemos de tomar la cruz y seguirlo es porque hay sacrificio enorme para poder convertirse en un discípulo de Jesucristo. También un discípulo de Jesucristo es que estima todas las cosas como pérdida. Y el apóstol Pablo lo decía en Filipenses 3:8. Todo lo estimo como pérdida. Todo lo estimo como pérdida. Y es importante que nosotros entendamos, dice, todo lo estimo como pérdida con tal de ganar a Cristo. Así dice la palabra en Filipenses 3:8. No es fácil poder cumplir esto. Ama a Dios sobre todas las cosas y sobre todas las personas, aún sobre su propia vida, porque pasa en segundo lugar. Y amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, dice la palabra. Ese es un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo, aparte de que ama a Dios, es alguien que se sujeta al Señor. Es alguien que permanece en Cristo y en su palabra. Fíjense bien lo que dice y qué interesante esto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. Ahí está un discípulo verdadero. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Y la verdad ¿qué? ¿Conoce? Usted en realidad puede decir, no, en realidad yo estoy en la palabra, entonces soy verdaderamente un discípulo de Jesucristo. Estoy en su palabra, soy un verdadero discípulo. Terminamos, hermanos. Quisiera, hermano, tener esta mañana un tiempo de oración por sanidad. Oye, ¿verdad? Entonces, preparé una enseñanza no tan larga porque Dios puso en mi corazón poder orar por esta congregación por sanidad esta mañana. Porque el Señor Jesús lo practicaba y tenemos que hacer ¿el qué? Lo mismo que el Señor Jesús hacía. A ver, hermano. Aún no he terminado, pero dígame, hermano. Bueno, Dios les bendiga. Amén. Aquí el hermano Edgardo es un empresario, es un esposo, es un padre. Uno de estos días hablé con él y quería
comunicar algo y me dice que estoy en la iglesia, no, trabajándole a Dios. Es que lo que está hablando no es sacate cortado, ¿no? Aquí estoy en la iglesia trabajándole a Dios. Y nosotros, hermanos, ya estamos grandecitos. Ya tenemos varios días de estar en la obra. Aquí hay personas que yo las admiro. Personas que vienen, arreglan, limpian. Y digo, sin decirles, ellas vienen y hacen esas cosas. ¿Y qué haríamos sin esas personas? Pero no solamente ellas o ellos, todos tenemos una responsabilidad. Estamos con el asunto de construir el portón. Yo he andado haciendo mi parte, pero he pedido algunas opiniones, así. Ay, Roberto, mire, que sean dos hojas y que sea una puerta aquí, güey. Entonces, yo fui ante la persona que nos lo va a hacer, por cierto, de gratis. Y yo estoy pensando que cuando yo termine, reconocerle algo. Que dice la Biblia que el obrero es digno de su salario. Amén. Él dice, no, y se lo puede hacer de gratis. Pero ayer me sorprendió Josué y me dice, papá, ya tiene el diseño del portón. Fíjate que lo vamos a hacer iguales. No, me dijo. ¿Cómo no? Fíjate que los materiales están caros, el dinero que tenemos no creo que nos dé para algo, otro diseño. Yo tengo el diseño ya. Dios me lo dio. El portón no debe ser tan alto. Aquí no entran camiones. Lo vamos a reducir acá. Y vino conmigo, vamos a hacer esto y esto. El portón tiene que tener un motor para que lo cierre y lo abra. Y Josué no es miembro de esta iglesia, hermano. ¿O sí? Josué es un amador de Dios, de la obra del Señor. Y por supuesto es mi hijo. Josué siempre es interesado en esta obra. Me dijo, quiero hablar con el que lo va a hacer para toda la cosa, hablar con él. Y yo le dije, mira, el dinero que tenemos por este proyecto que tú traes, quién sabe cómo lo vaya. No se preocupe por el dinero, Dios lo va a proveer. Aquí hay una buena parte que ya hicimos promesas, ya aportamos. Unos bastante, otros menos, otros poco, pero todo. No sé si aquí entre nosotros todavía hay alguien que no se ha anotado. Hermano, porque hay que integrarse, como dijo la enseñanza ahí. Amén. Hay que integrarse al equipo. Amén. Para poder demostrarle al Señor que sí estamos, que somos hijos de Él, pues. Amén, que somos sus discípulos. Amén. Y que hagamos la obra del Señor, hermano. No es posible que unos pocos lo hagan nomás. Que yo ofrendo, yo ofrendo, yo demo. También los otros que hacen el trabajo lo están haciendo. Hay que cuidar las cosas. Fíjate que este muchacho que está encargado del tesoro de la iglesia, yo vi una toalla blanca dentro ahí del alfolí y esa toalla es para limpiarla después. Sin embargo, encontré a otro que estaba sentado en ella. Y esas son cosas de Dios, hermano. Esas cosas son santas. Todo aquí es santo. O consagrado para Dios. Todo lo que hay aquí es consagrado para Dios. Hay que tratarlo como tales cosas.
que son. Amén. Hay que cuidarla. Esta casa no es mía, ni es de la directiva, es de Dios y es tuya. Amén. Es de todos. Y entre más la cuidamos, entre más bonita la tenemos, entonces, hermanos míos, tenemos un lugar, como ya dijo Josué, esta capilla es una capilla de película o de revista, que dice Josué. Entonces, interesarnos. Hoy vino un señor, un anciano, 70 o 80 años, y vino a poner estas cosas en su lugar. Solo él tiene la obligación de hacerlo. Todos. Las mujeres que son, les gusta el arte. Amén. Entonces, que pueden arreglar un arreglo floral, ponerse de acuerdo entre 4 o 5, integrarse, como dijo la palabra, la enseñanza. Hagamos un arreglo floral, hermanas. Entonces, y traerlo. Venimos, los vamos y aquí no ha pasado nada. No nos interesamos. Y Dios tiene cuidado de nosotros. Dios multiplica el pan ahora. No es visto así que esté acá, pero en nuestra casa lo multiplica. Amén. Aquí lo multiplica. Yo le digo ahí, yo ya no le pido al Señor ahí en el protocolo que nos dé. Le digo, Señor, gracias porque siempre nos has dado. Nunca hemos dejado de dar porque no hemos tenido. Es más, Señor, tú has levantado aquí banquetes de huesos tuétanos en este lugar, Señor. Síguenos proveyendo para seguir, gloria a Dios, dando. Esa es mi oración. Después de orar aquí, los vamos a orar ahí. Amén, hermano. Nunca, hermano, hoy no vamos a dar porque no tenemos. Vayan. No, siempre una taza de café, un bollo de pan, una taza de chocolate, una taza de atol, un pan con crema dentro de él. Siempre Dios ha provisto. Amén. Y Dios va a seguir proveyendo. Pero quiere ver a nosotros, el agradecimiento que hay en nosotros, hermano. Amén. Fíjense que Dios nos habla conforme a la necesidad que tenemos. Aquí el hermano, alguna vez algún tema, hermano, tráiganos lo que Dios le póngale. Y Dios ha traído. Y bendito Dios por estos hombres que nos vienen a ayudar, hermano, que nos vienen a enseñar. Porque tal vez yo no tuve la habilidad o la inteligencia o lo que sea de compartir con ustedes, pero Dios usó a este hombre. Dios usa a Edgardo Cabezas. Dios usa a Víctor Villavicencio. Dios usa a este Sergio Méndez. Y usa también a Miguel Ángel Aparicio para hablarnos a nosotros en las diferentes áreas. Gracias, hermano. Gracias. Amén. Un verdadero discípulo ama, cuida y sirve a su iglesia. Y yo, hermano, voy a comprometerme a participar en hacer bonito ese portón también, oye. Así que cuente con la ofrenda de nosotros también. Oye, vamos a poner lindo ese portón, que son la entrada de los santos a este lugar y el portón que resguarda esta iglesia. Si podemos poner, por favor, la última lámina, que es lo más importante de esta mañana, por favor. La última lámina, Salvador. La siguiente, por favor. Ahí está. Un verdadero discípulo es alguien que testifica de Jesucristo, su evangelio, su obra en nosotros, a toda persona, y nos comprometemos para desarrollarla también como un discípulo, transfiriendo nuestra vida en ellos. Voy a volver y quiero que si algo se lleva a usted esta mañana, llévese esa porción que está ahí. Tenemos un compromiso ineludible como discípulos de Jesucristo. Testificamos de Jesucristo,
su evangelio, su obra en nosotros a toda persona, y nos comprometemos para desarrollarlas como sus discípulos, transfiriendo nuestra vida en ellos. Pregunto, ¿cuántos discípulos ha formado usted últimamente? ¿A cuántas personas ha traído a los pies de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que trajo un invitado a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que usted se convence que ha transferido su vida, su pasión, su fe por Jesucristo? ¿Cuándo fue la última vez? Dice la palabra de Dios en Mateo 28, del 19 al 20. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a hacer una pequeña dinámica ahorita. No es por avergonzar a nadie, sino para retarlos, hermanos. A mí no me gustan las prédicas sin reto. Yo quiero retar esta mañana a usted y decirle que Dios quiere que no sea uno más de la multitud, que Dios quiere que sea un verdadero discípulo. Me gustaría, por favor, que se pusieran de pie los líderes de esta iglesia, por favor. Pastor Roberto, el primero, su esposa, por supuesto. Pónganse de pie, hermano, por favor. Mi hermano también. ¿Quién más está al frente de esta iglesia? Por favor, que se ponga de pie. Muy bien, gracias. Sé que Salvador también allá atrás le sirve. Si podés pasar aquí al frente, los que sirven allá, por favor, en cabina, y se me ponen ahí de pie, por favor. Me gustaría también que se pongan de pie los que vienen aquí en las mañanas a preparar a esta iglesia los domingos o cada vez que hay culto. Muy bien, pónganse de pie, por favor. Me gustaría que se pusiera de pie los que sirven en la escuela dominical, si es tan amable. Pónganse de pie los que le sirven a los niños en las clases. Me gustaría, por favor, que se pusiera de pie aquel que sirve en el ministerio de adoración y alabanza, por favor. Póngase de pie. Los que sirven en el ministerio de adoración y alabanza, por favor. Me gustaría, por favor, que se pusiera de pie a todo aquel miembro activo de esta iglesia que sirve en algún ministerio, por favor. No solo de esta iglesia, sino de otras iglesias. Caroline sirve en un ministerio. Póngase de pie, por favor. Todo aquel que sirve en esta iglesia en algún ministerio, que se ponga de pie. Me gustaría, por favor, que se pusiera de pie todos aquellos que están dispuestos a colaborar inmediatamente cuando el pastor lo solicita. Por favor, póngase de pie usted, que cuando el pastor dice venga a orar a las 5 de la mañana, usted de las primeras que está aquí, póngase de pie, por favor. Me gustaría, por favor, que se pusiera de pie aquel que ora todos los días, aquel que cumple con su palabra, aquel que le obedece al Señor, aquel que le cree en espíritu y en verdad, aquel que está comprometido en tiempo, dinero y esfuerzo con el Señor Jesús. Si usted de esos, póngase de pie, por favor, no le tema a Dios, póngase de pie. Muy bien, tenemos alrededor de un 50 o un 60% de la congregación. Déjeme decirle a usted que está de pie ahorita que usted es un verdadero discípulo de Jesucristo. Y sabe que como no nos podemos dar un aplauso a nosotros mismos, se lo vamos a dar al Señor, pero un aplauso de júbilo, hermano. Así con ganas, un aplauso de júbilo. Aleluya, sígale aplaudiendo al Señor porque Él no se merece un aplauso ahogado, un aplauso así fuerte. Se merece el Rey Jesús porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio, el fin. Él es un Dios poderoso, amoroso, milagroso, sanador, hermano. Gloria al Rey, hermano. Alabado sea su nombre. Quédese de pie, por favor. Quédese de pie, no se siente, disculpe. Yo sé que cuesta estar un poquito de pie. Pero vamos a hacer una cosa diferente ahorita. Como esto se trata de retos, a mí me encantaría orar por aquellos que aún no están comprometidos en la obra de Dios y que dicen, bueno, Dios me tocó el corazón esta mañana. Y a pesar de que yo no estoy bien comprometido en mi iglesia, yo a partir de hoy quiero hacerlo. Si usted quiere ser parte activo de algo de esta iglesia, a mí me encantaría orar para bendecirle esta mañana. Y me gustaría, por favor, a aquellos que no están involucrados en ningún ministerio, aunque sea uno, espero que pase aquí al frente porque quiero orar por usted.
Si Dios le hablaba esta mañana y no está involucrado en ningún ministerio de esa iglesia y no tiene un tiempo con Dios y no le dedica dinero, no le dedica esfuerzo, no le dedica oración, me gustaría a usted ahora, Dios va a ver su corazón y ¿sabe qué? Miren, la cosa es tan preciosa que cuando uno se compromete en Dios vienen unas bendiciones grandes. Y no piense solo en dólares, hermano, sino piense en la bendición de la salud, de la protección, de la provisión. Piense en la unidad familiar. Piense usted también en cada día que se levante y Dios le bendice su trabajo. Piense también en el negocio que usted tiene. Piense también en todo lo que tiene alrededor. Si usted esta mañana quiere comprometerse con Dios, o no bien no comprometerse, usted convertirse en un verdadero discípulo, yo le voy a pedir que pase aquí al frente. Yo le voy a